tu espacio. Conéctate con la realidad. Cuenta la leyenda que una fría tarde de enero de 1896, en una de las primeras sesiones cinematográficas de los hermanos Lumière, en la oscura sala de un café parisino, el público se levantó aterrorizado de sus sillas ante la visión de un enorme tren aproximándose hasta los límites de la pantalla. Desde sus inicios, el cine se ha dedicado a contar el día a día de la humanidad. También a crear nuevos mundos, nuevas vidas, un nuevo entretenimiento había nacido. Sin la televisión, el cine era necesario para todos los países. La historia de la humanidad en el siglo XX no se puede contar sin el cine. En El Salvador se cree que el cine vino a partir de los primeros años del siglo XX. Lastimosamente no se han encontrado tomas de esa época. Hay material de cine en El Salvador desde 1930, gracias a Alfredo Masi, un italiano que vino al país después de la Primera Guerra Mundial. En las películas de Masi se puede apreciar el quehacer del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, gracias a su noticiero Lorotone, cuya mascota era un loro de la familia. Hay varios intentos de hacer cineficción, incluyendo muchas coproducciones de El Salvador con México, Guatemala y Estados Unidos. No fue hasta 1969 que aparece la película salvadoreña Los peces fuera del agua, de don José David Calderón, Un pez en el agua. A raíz de mis experiencias en radio, después me pasé a la YSU. Cuando se inició la YSU en 1947, estuve en 2 oportunidades con la YSU. Hasta este momentito era la única experiencia, pues radio. No había televisión en ese momento. Hasta en el 52 o 51, por ahí, que apareció el primer canal de televisión, el Canal 6, que lo dirigía Boris Cesarski. Y después, ya en el 47, 48 apareció la YSU, Canal 4. Aquí hubieron telenovelas, a mí ya creen, esta se chifló porque no creen. Mira, la primera telenovela, yo fui dirigida por el cineasta don José David Calderón, de grata recordación. Y allí trabajó un elenco, que yo solo le podría mencionar en las mujeres a Loreta San Clemente, que ahorita que reside en Europa. Estaba Lupita Vilés, Irmelena Fuentes, que fue una primera actriz. Yo de ella aprendí mucho, la quería mucho también, más allá de la angustia. Yo solo me acuerdo que la novela se daba un día sí, un día no, se daba así, porque nos teníamos que guayabear, porque antes no es como ahora, que corten y que esto y que el pronter y tanta. Ahí el que se equivocaba tenía que ver qué se inventaba para salir del apuro. Como igual es en el teatro, por eso me encanta a mí el teatro. Yo comencé en canales 8 y 10, cuando era la televisión educativa, en el departamento de cine y fotografía. Muy joven, ¿no? 20 años. Y nuestro referente, ¿verdad?, a nivel nacional, o uno de nuestros referentes a nivel nacional, era precisamente David Calderón. David Calderón en ese momento era de las figuras bastante reconocidas, ¿verdad?, en cuanto a producción fundamentalmente de comerciales para televisión, por su programa Cine Spot. Y fue en el trabajo de televisión cuando se iniciaron las inquietudes por la cuestión visual, y de ahí pues nace mi interés por la cinematografía, la cual empezó con camaritas de bajo precio, camaritas de aficionados de 8 milímetros de aquel entonces, las cuales se imprimían y se mandaban a revelar a Panamá, porque era material en color. Aquí no existía laboratorio para eso, y la Kodak, pues, que era la marca que se usaba en ese entonces, vendía estos rollitos. Uno los imprimía, los mandaba a revelar a Panamá, después los editaba
los pegaba y hacía ya rollos más grandes. David Calderón realizó una brillante carrera en el mundo de la publicidad, también en el documentalismo. Sus principales obras, Río de Oro y Pasaporte al Mundial, documental sobre la primera clasificación de El Salvador a un mundial de fútbol. No fue hasta 1969 que decidió hacer su ópera prima y lastimosamente última, el largometraje Los peces fuera del agua. Productor, guionista, camarógrafo, editor y director de la cinta. ¿Y tú, Napoleón? ¿Tampoco te casaste? Shh, Josefina, no es contigo. Sí, creo que te pasó igual. Cuando llegaste tenías la misma cara de asombro. Entonces, en 1960 más o menos, me nace a mí la idea de hacer una película de largometraje y empecé más bien a pensar qué se podría hacer, y agarré una historia teatral para base de este proyecto. El material era una obra de teatro que había sido premiada en Guatemala y se llamaba La Puerta Cerrada. Se me ocurrió a mí utilizar este material por razones pues prácticas, porque en primer lugar era un material propio y si quería cambiarlo pues en algún momento pues tenía entera libertad para hacerlo sin dañar ni molestar a nadie. Y la otra razón era porque era una historia sin muchos personajes y como no disponíamos de mucho capital para invertir en esto, pues teníamos que andar muy cercanos al bolsillo. De hecho, la idea original fue hacerlo en color, pero el material era entonces muy costoso y por eso decidimos hacerla en blanco y negro. La película ya en la adaptación cinematográfica que yo hice ya no se llamaba La Puerta Cerrada, sino que Los peces fuera del agua. Creo que fue un gran hallazgo coincidir con la actriz Isabel Dada, una muchacha muy guapa en ese momento y siempre lo sigue siendo, por supuesto, y bastante bien dotada para la actuación. De hecho, la mujer esta no tenía en ese momento ninguna experiencia, asistía al grupo de teatro que dirigía en ese momento don Edmundo Barbero, un español que era el director del Departamento de Teatro de Bellas Artes. Resulta que estábamos en ensayos en el Teatro Universitario y llegaba un hombre que por las ventanas veía el ensayo, pero ya tenía 3 días de estar llegando. Y me miraba con mucha insistencia. Y yo le dije a Hilda, le dije, no me gusta ese señor que está siempre, ya tiene 3 días de estar ahí y me está viendo, no está bien. No, me dijo, está viendo el ensayo. No, me está viendo a mí. Y cabal, ella se puso a reír y me dijo, sí, es David Calderón, me dijo, él es amigo mío, va a hacer una película y anda buscando a otra actriz, yo voy a trabajar con él. En esta película participaron 3 personajes importantes, que son Isabel Dada como protagonista, Hilda Levin, otra actriz de teatro de El Salvador, que también aparecía en el elenco, y un guatemalteco. Y esta gente acordaron participar en la película sin cobrar un centavo, muy entusiasmados con el proyecto. Y empezamos a filmar, se fue desarrollando, encontramos el lugar apropiado en Cojutepeques, y la señora dueña de la casa accedió a dejarnos usar la casa sin cobrarnos un solo centavo.
Ella decía que se sentía muy honrada de que hubiéramos seleccionado su casa para este proyecto. Si no me equivoco, fueron 14 domingos solamente. En 14 días, o sea que si hubieran sido seguidos los días, 14 días, sí. Eso sí, nos íbamos a Cojutepec, el grupo, desde las 5:30 de la mañana y regresábamos tipo 6:30 de la tarde. Que José David Calderón abrazaba el concepto de un nosotros, de un equipo, que para hacer buen cine se tiene que rodearse uno de gente con talento en quien uno confía, y también escucharles su contribución a su visión. Y eso lo hacía también con los actores, que me llega mucho a mí, porque así soy yo con mis actores. Entre todos pues nos repartíamos las actividades para iluminar, para esto, sonorizar, etcétera, lo que fuera. Pero intentamos al principio hacer la película con sonido directo. La escasez de equipo profesional nos impidió hacerlo. Al final la película tuvo que doblarse. El doblaje lo hicimos en México. De hecho, al principio intentamos hacerlo en el país, pero no teníamos equipos sincrónicos y el proyecto no se pudo realizar. El cual pues hicimos en 2 días con actores mexicanos bastante bien entrenados para la cuestión del doblaje. Fue muy agradable filmar con José David. Te digo, me he topado con de veras señores muy inteligentes, muy artistas, y con el elenco que trabajó en la película, que fue, te digo, un deleite trabajar con ellos, sí. Y una experiencia magnífica. A veces cuando no tengo nada que hacer, me quedo ratos muy largos contemplándolos. Giran, van y vienen, y no parecen aburrirse del mismo recorrido. ¿No los ha visto cuando van cogidos de la mano? Cuando el día es fabuloso, van hasta el fondo y charlan como 2 comadres, y ríen, y forman tremendas burbujas aquí arriba, y explotan con gran ruido, pero cuando hay nubarrones, de pronto quieren escapar. Pero claro, se golpean la nariz y retroceden asustados, y no lo intentan más. Pero no me preocupé por saber cómo iba yo a recuperar la inversión, y fue hasta el final, cuando ya la película estaba prácticamente terminada, que se me ocurrió la idea de hablar con el circuito de teatros nacionales. En ese momento el circuito de teatros nacionales, en 1970, el circuito estaba manejado por un señor salvadoreño de nombre Jorge Parker Escolán. Cuando yo le pedí una opinión, bueno, ¿qué piensa usted de todo esto? Simplemente se me quedó viendo y me dijo, mire, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre hacer una película de largometraje compitiendo con todos los materiales que nos envía Hollywood? Le dije, mire, yo no estoy queriendo competir con Hollywood, simplemente por inquietud personal he realizado esta película y pienso que el circuito de teatros nacionales, por el hecho de ser nacional, podría pues tener un poquito de interés en ello. Pues no, me dijo, fíjese que con todo y muy nacional puede ser, pero realmente nosotros como circuito de teatros, como compañía exhibidora, aunque seamos del Estado, tenemos muchos compromisos. A los 2 o 3 días de esta entrevista, me llamó un señor Asensio Otaegui. Él era en ese momento gerente de Teatros de El Salvador, una compañía privada de cinematografía, de exhibición de películas, y él era español. Como un extranjero podía tener más sensibilidad hacia estas cosas que un salvadoreño como Parker Escolán. Al final
Hubo aplausos, por supuesto. Él se levantó bastante emocionado, me dijo, me gusta la película y quiero que vayamos a mi oficina para platicar. Y me dijo, mire, nosotros normalmente le damos a las compañías extranjeras el 40% de la taquilla y nos reservamos el 60% como compañía exhibidora. Pero en este caso, por tratarse de un material salvadoreño, quisiera invertir los términos y me gustaría darle a ustedes el 60% y reservarnos para nosotros el 40%. Paradójicamente, mientras los periodistas y críticos de cine hacían reseñas o comentarios favorables acerca de esta película, dicha producción no fue bien acogida por el público. Ni siquiera salió en las carteleras cinematográficas de la época. Yo estaba estudiando artes en el Centro Nacional de Artes y de repente nos dicen los profesores, hay una película que tenemos que ir a ver, Los peces fuera del agua, porque está la actriz Isabel Dada, que ya la conocíamos, ¿verdad? Porque actuaba en teatro con el maestro Barbero, otro gran personaje en la historia de la cultura salvadoreña. Y fuimos a ver la película y allí yo vi que era posible hacer cine en El Salvador. Quizás es lo más impactante para mí, ¿no? Los peces fuera del agua generan una ruptura para la época, ¿no? ¿Verdad? Y si la revisas actualmente sigue generando ruptura a nivel de estructura dramática, ¿verdad? Los peces fuera del agua son, diría yo, la máxima obra realizada por David, ¿verdad? A nivel de formato de ficción, largometraje. Yo la vi de niño, muy niño, como de 12 años, en el Cine Tecana de Santa Ana. No entendí porque la película es difícil. Obviamente ya después la vi ya adulto con todos los estudios de cine que llevé a cabo, ya en mi proceso de investigación, y cuando la volví a ver, igual. Lo que le estoy diciendo está totalmente reflejado en la pantalla. Desde cómo está peinada Isabel Dada, hasta cómo en las calles de San Salvador, en el viejo almacén El Siglo, donde ella sale con un muñeco de peluche que le compra su enamorado. La forma como él superó el diálogo como elemento fundamental, porque viene del teatro. En el teatro pues el diálogo es tan importante, quizás supera la acción dramática. Él, en la película Los peces fuera del agua, él prioriza la acción dramática, prioriza los diálogos internos, las miradas, los puntos de vista de los personajes para crear tensión, para que la historia vaya avanzando. De sugerir si la trama puede estar pasando en la mente de la protagonista o si realmente sucedió, siempre al final queda esa duda, pero básicamente es un conflicto dramático psicológico de muy a lo Ingmar Bergman, diría yo. Que son tres personajes básicamente los que se están moviendo dentro de la trama de la obra, ¿verdad? Hay, creo yo, alguna influencia de lo que era el cine neorrealista de la época, ¿no? De un Ingrid Bergman, por ejemplo, ¿verdad? Que hacía películas como Gritos y Susurros, ¿no? Que eran bien intimistas. Plantear una película en la cual hay que pensar, bueno, el personaje lo mató o no lo mató. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿está conflictuado o no está conflictuado? ¿Hay celos o no hay celos? Es la película salvadoreña más salvadoreña, aunque no hablen de voz, aunque no digan palabras soeces y aunque no coman pupusas. Porque las identidades nacionales no solamente se construyen a partir de los elementos populares, también pueden hacerse por nacionalidad, por geografía y por interés de los creadores. Pero en la época, el encontrar un cine que le diera el espacio era bien difícil. Los cines estaban para las películas que vinieran con el sello de ganador en Cannes, ganador en Oscar, película extranjera, o del cine hollywoodiano, ¿no? Dos hermanas viven solas en una casa de Cojutepeque. Olivia, interpretada por Isabel Dada, y Esther, interpretada por la actriz Hilda Lewin. Para obtener ingresos, deciden alquilar una habitación a un actor guatemalteco, Julio, que es interpretado por Ernesto Mérida. Olivia es una mujer trastornada.
con ciertos trazos de locura y amnesia. Olivia se enamora de Julio, el cual un día parte. Cada cierto tiempo Julio le envía cartas, y es ahí donde la realidad y la fantasía se confunden, creando una atmósfera de incertidumbre, y pensar que todo está en la cabeza de Olivia, y nada de lo que hemos visto es real. La película se exhibió, no dijera con bastante éxito. La verdad que la película, pues yo lo reconozco, siempre lo he reconocido, adolece de muchas fallas técnicas, pues hay que entender que era un primer material que yo realizaba. Desgraciadamente no hubo oportunidad de hacer otros materiales y así se quedó la historia. Lástima pues que esa industria no se pudo seguir en El Salvador, me imagino que por razones económicas. Tuvo que conseguir otros trabajos para sobrevivir y eso pues no es del todo positivo, en el sentido de que se hubiera sido bueno que desarrollara más su propuesta que está apuntada en Los peces fuera del agua. Si se quiere hablar de un producto 100% nacional a nivel de producción, va a seguir hasta la fecha, destacando los peces fuera del agua como el material hace referencia, ¿no? Entonces, Los peces fuera del agua tiene cosas tan buenas ahora como estaban entonces, tiene cosas que son rudimentarias y que no funcionan tan bien como deberían, pero el compromiso y la visión de él y la pasión de él para explorar su propia visión está siempre ahí. Que en ese momento la cinematografía salvadoreña definitivamente estaba estancada e inexistente. Y entonces que haya venido alguien y haya tenido ese sueño, creo que esa es parte del impacto cultural que pueda tener. Las decisiones del director para colocar la cámara, qué lente ocupar, qué iluminación ocupar, es realmente básica y limitada a los recursos de lo que había en la época acá en el país. Posteriormente a la producción de esta obra cinematográfica, no se han hecho más de 10 largometrajes de ficción en El Salvador. Posiblemente porque aún está el concepto de que no se puede, que es difícil, a pesar que la tecnología ha avanzado mucho desde los años 70. David Calderón, Un pez en el agua del séptimo arte. A través de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, concede el Premio Nacional de Cultura 2015 en la rama de audiovisuales al notable cineasta José David Calderón. Hay que lanzarse a hacer cosas. Allá uno se puede inclinar por la pintura, por la literatura, por la escultura,
por lo que usted quiera como manifestación artística, pero los que tengan la fortuna, para mí pues la fortuna, de sentir ese gusanito de la actividad cinematográfica, que insistan, que la desarrollen, que se lancen. Tiene que ser una obra colectiva, unir apoyos y dedicarse a hacer algo cinematográficamente. Tu espacio, conéctate con la realidad.